Vuelve y juega, una película más arruinada por el director y guionista David Gordon Green. Hola, ¿qué tal cinéfilos? Gracias por acompañarme el día de hoy. Como ya habrán podido darse cuenta, hoy les compartiré mi opinión acerca de la nueva película de suspenso y terror, llamada El Exorcista el Creyente. Soy Carlos Morales, así que sin más, comencemos. Cinéfilos, para ser sincero, en lo personal no me considero un fan de la franquicia del Exorcista. Sin embargo, me parecen películas muy interesantes, intrigantes y entretenidas, por lo que sin duda esta nueva cinta era una cita obligada. Pero lastimosamente esta secuela carece tanto de alma que definitivamente te hace pensar que el diablo se la llevó. ¡Orden del infierno! ¡Haz que pare! Y es que, pese a que no tenía ninguna expectativa, no imaginé tampoco que fuera a llegar a ser tan perversa. Y es que El Exorcista el Creyente en todos los aspectos es tan paupérrima. A ver, les comento. En primer lugar, y sé que esto le molestará a muchos fans de esta franquicia, es el tratamiento que le dieron a la actriz Ellen Burstyn, con su personaje de Chris McNeil, lo que me lleva a cuestionar para qué invitarla si iban a cometer semejante infamia con ella. Porque una vez más, el director David Gordon Green hace lo mismo que con el personaje de Michael Myers, restándole el nivel de importancia que tienen. En consecuencia, no bastándole con arruinar franquicias, también hace lo mismo con los personajes icónicos de las mismas. ¿Dónde está la otra niña? Y para colmo, resulta increíble que le sigan dando la oportunidad a directores que lo que hacen es embarrarla. Y el problema no es que se equivoquen, sino el hecho de que el espectador se dé cuenta que realizan los proyectos sin siquiera echarle ganas, pero eso sí, quieren que uno les acepte sí o sí las desastrosas películas que aún sabiendo que son malas se atreven a proyectar en cines. Además, en cuanto a la parte técnica, repite la misma estética visual ya vista en Halloween, por lo que no propone nada nuevo. En cuanto al ritmo de la cinta, esa se torna lenta y aburrida, de manera que se hace eterna por la falta de dinamismo. Las actuaciones son nefastas, en ningún momento los actores y actrices llegan a hacerte creer la situación por la que están pasando, de modo que no logras empatizar con ninguno. Amor, estoy contigo. ¡No quiero ir al infierno! Dios solo te está engañando. Ahora, respecto a los planos que manejan en la película, estos son tan repetitivos que hace que en muchas ocasiones carezca de fluidez entre una escena y otra. Con relación al maquillaje, este no me gustó para nada, porque se nota el mal trabajo de las prótesis y en esta oportunidad, a pesar de no tener solo una niña poseída sino dos, en ningún momento logran aprovechar esto. Y más si la comparamos con la primera parte del Exorcista, que lleva ya 50 años y fue realizada con efectos prácticos de la época, para que en esta secuela salgan con ese desarrollo tan genérico de estos personajes, que piensan que con solo unas prótesis, gritico va y gritico viene, y voz digitalizada, no, definitivamente esto, al menos para mí, no logra convencer, y comparando, como les digo, con la primera, esta película no llega, y sí, se sabe que la vara a alcanzar es demasiado alta, pero es que El Exorcista el Creyente no logra funcionar ni siquiera como una película más de exorcismos. Con decirles que para mí, y eso es solo una opinión personal, hasta el momento de las películas de terror que me he visto, esta cinta encabeza el primer lugar de lo más malo en cuanto a género de terror se refiere. Así que por mi parte yo les recomiendo que no pierdan ni su tiempo ni su dinero en esta película porque se llevarán una gran decepción, sean o no fans. Bueno, cinéfilo, les recuerdo que es momento de suscribirse si aún no lo has hecho y también de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. También recuerda dejar un me gusta, comentar y también compartir. No siendo más, esto es todo por el día de hoy, así que hasta la próxima. Chao.